estado dando en GBM Plus. Espero esta les parezca interesante. Les platico, como siempre, vamos a mantener al final tiempo para preguntas. Sin embargo, si me las pueden ir mandando por mensaje, yo las voy a poder ir contestando mientras vamos para hacer de esta pues lo más dinámica posible, ¿no? Entonces, les platico, a diferencia de lo que habíamos platicado en las ponencias anteriores, más enfocadas a finanzas personales. En este caso vamos a tomar un poco los conocimientos que ya vimos anteriormente sobre elaboración de un presupuesto, ahorro personal y sobre todo la creación de un portafolio. Y lo vamos a platicar, y vamos a platicar más bien sobre el método científico en las inversiones y cómo aplicarlo dentro de tu portafolio de inversión, y también cómo funciona la herramienta de GBM Plus de Wealth Management, que sabemos que hay varios de ustedes que han tenido un par de dudas sobre cómo invierte, cómo funciona, montos mínimos, etcétera. Entonces, por favor, todas las preguntas que se les vayan ocurriendo de este lado, encantado de irselas respondiendo. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que vamos a revisar el día de hoy. Es justo, pues, vamos a empezar platicando sobre por qué invertir por objetivos. Sé que este es un tema que ya hemos visto en las anteriores. Sin embargo, para quienes nos están escuchando por primera vez, creo que es un tema bastante relevante. ¿Qué es el método científico? Cómo funciona el Global Market Portfolio, que es el que utilizamos en Wealth Management, y finalizaremos explicando pues justo cómo es que funciona la herramienta de Wealth Management, qué es y cómo la pueden utilizar, ¿no? Entonces, pues bueno, arrancamos. Les repito, por favor, váyanme mandando todas sus preguntas, inquietudes que tengan dentro de GBM, para podérselas ir respondiendo, y sobre todo, pues de las que vayan viendo que sean del tema que estemos discutiendo en este momento, ¿no? Entonces, bueno, el primero es ¿por qué invertir por objetivos, ¿no? Y esto va de la mano de la siguiente pregunta, que es ¿para qué quieres acumular riqueza? Nadie quiere acumular riqueza por el simple hecho de acumular riqueza. Lo que buscamos con acumular riqueza es poder conseguir distintos objetivos. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? No quieres únicamente acumular riqueza por tener más y más dinero, sino quieres tener probablemente más dinero para poder conseguir distintos objetivos, como irte de viaje, comprarte un coche, mejorar tu coche, comprarte una casa, irte de maestría, etcétera. Este tipo de objetivos son por lo que nos mueve para acumular riqueza. Entonces, hace sentido no únicamente invertir siguiendo una misma estrategia de inversión para todos tus distintos objetivos. Porque, ¿por qué es esto? Porque imagínate que tú tienes un mismo perfil como inversionista, que es de lo que hemos platicado anteriormente, y este perfil de inversionista también te va a decir tu perfil de riesgo. Sin embargo, hay estrategias que no debes de tomar riesgo, como el caso de tu fondo de emergencia. Para tu fondo de emergencia, si eres una persona con mucho apetito por riesgo o completamente aversa al riesgo, pues esta estrategia debe de estar invertida en un instrumento en el que no te vaya a poner en riesgo la cantidad de dinero que puedas llegar a invertir. ¿Por qué es esto? Porque aquí en esta materia es muy sencilla, que ya hemos revisado, que te marca el tiempo y riesgo. Puedes ver cuánto tiempo puedes necesitar para utilizar este dinero y cuánto riesgo puedes tomar en función del tiempo que vas a necesitar para el mismo, ¿no? Entonces, como tú no sabes si el fondo de emergencia lo vas a utilizar el día de mañana, bueno, que obviamente esperemos que así no sea, pero debes de estar preparado para tenerlo. Necesitas que esté en una estrategia de inversión con muy poco riesgo. Entonces, por lo general, se estima que el fondo de emergencia debe de ser de más o menos un par de meses de sueldo.
Esto es para que en el momento en el que si pues llegaras a tener un gasto esporádico o que si llegaras a tener una necesidad de capital instantánea inmediata, le puedas hacer frente y tampoco te vaya a descapitalizar. Y luego podemos ver cuál es el caso de distintos objetivos, como puede ser un viaje. Entonces, imagínate un viaje puedes tener en tiempo, también poco tiempo, pero mayor riesgo. Entonces, ¿por qué es esto? Porque imagínate que tú vas a hacer un viaje dentro de un año, dentro de 2 años, y para este viaje tú estás dispuesto a arriesgar este dinero para poder llegar en ese tiempo a un objetivo, ya sea con mayores nivel de ahorros o con menores niveles de ahorros. Sin embargo, tampoco es un gasto que tengas que hacer fijo tanto dinero, ¿no? Entonces, probablemente tú puedes decir como, no, pues en tanto tiempo, dependiendo de cómo le vaya a este ahorro, puedo subir o bajar mi riesgo. Y al final del día, si pasa el año y cuando termina el año tienes mucho más dinero ahorrado, pues excelente, y puedes igual hacer un viaje más largo o a un lugar más lejos, etcétera. Y si es menor dinero, pues lo mismo al contrario, ¿no? Entonces, esto hace sentido para tener distintos tipos de estrategias y puedas decidir como, ok, ¿para qué estrategia quieres invertir y cuánto dinero? Entonces, esto te va a ayudar para dos cosas. Uno, poder alcanzar estos objetivos de manera más eficiente y más rápida. ¿Esto por qué? Porque, por ejemplo, para tu retiro, si es dentro de 40 años, si tú eres una persona muy aversa al riesgo, pues dentro de todo, como sabes que vas a necesitar ese dinero hasta dentro de 40 años, te puedes permitir el riesgo, te puedes permitir más bien el beneficio de tomar un poco de riesgo porque vas a utilizar esta estrategia hasta dentro de 40 años. Entonces, al hacer esto y al tomar más riesgo, recordemos que tu beneficio va en función del riesgo que estás dispuesto a tomar. Entonces, tú no vas a poder tener unos altísimos beneficios en tu portafolio si no asumes un poco de riesgo. Entonces, al segmentar tus estrategias y tus distintos portafolios por objetivos, vas a poder alcanzar cada uno de ellos de manera más fácil. Entonces, ahora ya pasamos al tema de la metodología de inversión, ¿ok? ¿Cómo vas a invertir cada una de estas estrategias? Como ya habíamos revisado, al final del día lo más importante es, pues justo, crear un portafolio balanceado que, como hemos visto, comprende de pues distintos, ya sean clases de activos, instrumentos de inversión, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con esto? Pues justo aplicar a esta estrategia de un portafolio de inversión el método científico. Entonces, ¿por qué nos referimos al método científico? El método científico es el que utilizamos dentro de GBM para invertir, para elegir las mejores estrategias de inversión. Entonces, el método científico es el mismo método científico que han conocido durante toda la vida, el cual comprende de pues, arrancar con observación, crear una hipótesis, llevar a cabo distintas predicciones, después de estas predicciones, llevar a cabo los experimentos para ver si se comprueban estas predicciones, y una vez que tengamos estos resultados, si son resultados positivos, aplicar el mismo método. Si son negativos, regresar al tema de observación, darnos cuenta por qué salieron negativos, formular otra hipótesis y continuar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el método científico en inversiones? Pues justo lo que estamos buscando es encontrar la manera más eficiente para poder invertir. Entonces, ¿cuál es la manera más eficiente para invertir? La manera más eficiente para invertir, una vez analizados estos resultados, vimos cuál es lo que nos dice la evidencia empírica. Y ¿qué es esta evidencia empírica? Esta evidencia empírica es toda la información publicada a lo largo de los años y ver cuáles son los patrones que podemos observar y repetir para de esta manera elaborar los mejores portafolios de inversión. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este método científico y cuál es la mejor manera para invertir? La mejor manera para invertir es hacerlo de manera global, como lo platicamos en la sesión anterior, y
a través de invertir de manera global, buscar la manera más eficiente, y a qué me refiero con eficiente, en costos, para poder replicar esta misma estrategia. Entonces, ahorita voy a volver a recapitular en lo que platicamos la sesión anterior sobre cómo elegir los activos de manera global, ¿no? O sea, porque ya conocemos que debemos de invertir de manera global, pero ahora es cómo lo vamos a hacer. Entonces, lo que queremos hacer al invertir de esta manera global es seguir todo el mercado, no tratar de ganarle al mercado. Y entonces, ¿a qué me refiero con esto? Es si el mercado hoy, y ahorita lo voy a explicar en más detalle, pero básicamente es si el mercado hoy en días vale 10 pesos y de esos 10 pesos están invertidos, imagínense, 6 pesos en bonos o instrumentos de renta fija y 3 pesos y medio en acciones o renta variable, en donde también incluimos fibras o más bien exposición a activos de bienes raíces. Y podríamos pensar que lo último podría estar invertido en commodities o materias primas. Entonces, lo que vamos a hacer es decir, ok, vamos a invertir exactamente en cómo está dividido el mercado hoy en día. Entonces, tu portafolio base sería tal cual que acabo de mencionar. O sea, cómo está el mercado dividido hoy por tamaño y replicarlo. Entonces, qué es lo que obtienes al invertir de acuerdo al método científico? Pues obtienes una probabilidad de más del 97% de ganarle a los demás inversionistas a largo plazo. O sea, en el largo plazo me refiero a más de 20 años. ¿Por qué es esto? Porque hemos visto varios fondos activos, varios inversionistas que creen que pueden ganarle al mercado y que le han ganado al mercado. Hay muchos inversionistas que durante este año, que ha sido un año fenomenal, pueden decir y se pueden jactar de ser aquellos inversionistas que han tenido un mejor rendimiento que el mercado durante este corto periodo. Sin embargo, es muy complicado que este inversionista, aquel que haya logrado ganarle al mercado, lo continúe haciendo de manera consistente en los años subsecuentes, o sea, en el segundo año, tercer año, etcétera. Y si le extrapolamos esto a 20 años, únicamente el 3% de los inversionistas le va a poder ganar al mercado. Entonces, recordando lo que habíamos platicado anteriormente, que todas las inversiones tienen que ser a largo plazo. Entonces, nosotros estamos aquí invirtiendo en el largo plazo y aquí es en donde estamos buscando obtener los mejores resultados. Entonces, ahora les voy a explicar un poco más sobre qué significa el invertir siguiendo el método científico e invertir de esta manera global. Pues básicamente se reduce a un concepto muy sencillo, que es el concepto de diversificación. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo siguiendo el método científico? Como les decía, estamos invirtiendo en todos los activos que hay en el mundo. Entonces, al hacer esto, lo primero que estamos obteniendo estás logrando mitigar el riesgo. ¿Por qué? Porque no estás invirtiendo únicamente en las empresas de México. Que México, si lo consideras, si lo comparas con el tamaño que tienen los distintos mercados en el mundo, no pesa nada. Ahora, si solamente inviertes en México y hay una crisis que únicamente afecta a México, pues vas a estar mucho más propenso a que afecte a todos tus activos. Sin embargo, si inviertes de manera global y hay una crisis que afecta a Europa, o hay una crisis que afecta a México, Estados Unidos, China, etcétera, pues tu riesgo va a estar diversificado. Probablemente en ese corto periodo de tiempo en lo que esa región se está por recuperar, tú vas a tener todos tus distintos activos generándote un alfa importante y mientras se recupera, tú vas a poder, vas a regresar con esa exposición. O viéndolo del lado positivo, tú ahorita estás invertido siguiendo el método científico, entonces vas a lograr a través del portafolio global tener acceso a todos los mercados del mundo. Entonces, si últimamente empiezas a ver que en Asia emergente empieza a haber excelentes resultados, a las empresas de esa región les empieza a ir súper bien, tú vas a tener exposición a esos activos, sin estar tratando de ver y timear el momento perfecto para entrar a estas inversiones.
Entonces, eso es como el concepto más básico al que se reduce invertir de manera global. Y más allá de distintas regiones, también vas a invertir en distintas clases de activos. O sea, porque también, como les decía, vamos a partir del escenario base en el que vas a replicar lo que pesa todo el mercado a nivel global. Entonces, al replicar este tamaño de mercado, tú también vas a invertir en distintos bonos, en bonos de gobiernos de Francia, de Estados Unidos, de México, etcétera. Todo lo que vaya pesando y que esté en el mercado, tú también vas a pertenecer dentro de esta misma inversión. Y pues lo que les comentaba, a largo plazo resulta ser la mejor estrategia de inversión que te va a traer los mejores resultados. Y por último, pues para ponerlo en práctica, lo que les comentaba, ¿no? O sea, ustedes lo que deben de, ya sea que ustedes lo quieran replicar de manera personal o a través de Wealth Management, que es ahorita voy a entrar a esta parte sobre cómo utilizarlo y cómo entrar a él. Pero justo, si ustedes lo hacen, lo que tienen que revisar muy bien es nada más la distinta concentración, no llegar a una sobreponderación, a estar muy concentrados dentro de una misma región, pensando que ustedes creen que va a tener un mejor beneficio o mayores retornos de inversión a alguna región en específico, sino más bien continuar siguiendo el tamaño de mercado, ¿no? Y bueno, para los que no les haya quedado muy claro a qué me refiero con esto de el tamaño de mercado, y cómo encontrar esta misma métrica, pues les voy a poner un par de ejemplos que revisamos también en la sesión anterior, pero creo que hacen mucho sentido en esta, para que puedan un poco entender cómo, o sea, y por qué estoy insistiendo tanto en la diversificación y poder controlar el tamaño de cada uno de los distintos mercados o regiones, ¿no? Entonces, para esto utilizamos la métrica de capitalización de mercado, que pues es es una métrica muy común para medir el tamaño de una empresa. Y entonces, con esto te vas a dar cuenta del tamaño que tiene una empresa y por qué, por ejemplo, el sesgo a país, que el sesgo a país es invertir únicamente en empresas de tu propio país porque creemos que son las empresas que más conocemos, creemos que son las empresas que como son las que mejor conocemos, tenemos mejor oportunidad de que nos vaya a ir mejor a través de elegir estas. Sin embargo, aquí les pongo un par de ejemplos para ver comparativamente lo pequeño que es México en una escala global, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí del lado derecho pueden ver el tamaño de la empresa Apple y Amazon y cómo es que Apple termina siendo y hasta Amazon más grandes que todo el mercado y comparándolo con el PIB de México. Entonces, ¿cómo conoces este tamaño de empresa, la capitalización de mercado de una empresa? Es muy sencillo, únicamente tomas el número de acciones en circulación, o sea, el número de acciones que se están vendiendo en el mercado público y lo multiplicas este número de acciones por el precio de la acción a la que se está cotizando hoy en día. Entonces, imagínense una empresa con 10 millones de acciones en el mercado y el precio de la acción es de 100 pesos, $100, vale $1 billón, o sea, $1,000 millones. Y entonces, utilizando esta métrica, puedes comparar el distinto tamaño de todas las empresas que hay en el mundo y así definir como cuál es la empresa más grande del mercado. Y al hacer esta medición de ver cuál es la empresa más grande del mercado y luego compararlas, podemos obtener cuáles son los distintos mercados por regiones más grandes. Entonces, ahorita les voy a poner otro ejemplo que creo que hace mucho sentido, como para poderlo ver un poco más de cerca, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo cuál es el tamaño del mercado únicamente en Estados Unidos.
Entonces, en Estados Unidos te dice que es el mercado accionario más grande, te dice que su tamaño es de 20.55 trillones de dólares. Entonces, adentro de este mercado, adentro de Estados Unidos, hay distintos sectores. O sea, también lo podemos dividir y aquí es cuando te empiezas a dar cuenta sobre la importancia de empezar a diversificar. Porque si únicamente eres de las personas que invierten únicamente en tecnología, pues al invertir únicamente en tecnología sola, o sea, que sí es la parte más grande del mercado estadounidense, que es de 7.79 trillones, estarías dejando de lado una parte importantísima de todo el mercado. Entonces, aquí, por ejemplo, lo puedes ver del otro lado también. ¿Cuál es el tamaño de China? China pesa 4.19 trillones. Entonces, es comparativamente más chico que Estados Unidos. Sin embargo, también es bastante grande en la escala a nivel global. Entonces, aquí nos damos cuenta cómo es que al invertir siguiendo la capitalización de mercado, nos damos cuenta de realmente cuánto es cuánto es el dinero que estamos invirtiendo y según a qué empresa se debe de ir. Entonces, ahora les voy a hablar un poco más del Global Market Portfolio, que es esta metodología que seguimos gracias a utilizar el método científico. O sea, buscamos ya nuestra inversión de manera global. Entonces, aquí pueden ver del lado derecho, pueden ver del lado derecho cuánto pesa el mercado global dividido tanto por países como por regiones. Entonces aquí, por ejemplo, vean lo poco que pesa México. O sea, de hecho, si únicamente se está del lado izquierdo en naranja, no sé si pueden ver mi cursor, pero está del lado izquierdo en naranja. Entonces, lo que les decía, si solamente invertirían en México, pues están teniendo sus inversiones en una parte pequeñísima del mercado. Y lo que estamos buscando aquí es justo tener exposición global. Ojo que aquí estoy hablando únicamente del mercado accionario, pero me parece que es más sencillo de visibilizar y entender este tema del tamaño, pensándolo en empresas y de distintas partes del mundo. Pero esto se extrapola también es el mismo concepto que utilizamos para la renta fija. Entonces aquí puedes ver lo que pesa, por ejemplo, únicamente África, Estados Unidos, Norteamérica, Europa, Asia, etcétera, ¿no? Y aquí nos damos cuenta de la importancia de invertir en todas estas regiones, pues si no, no estamos en realidad invirtiendo de manera global. Y al final del día, invertir de manera global es lo que nos va a permitir esta gran probabilidad de continuar con excelentes rendimientos en el largo plazo. Entonces, lo primero, bueno, es lo que les decía, el portafolio de inversión óptimo es invertir en todos los activos del mundo en función de su tamaño. Entonces, lo que les decía, ahorita lo estamos viendo únicamente del lado de renta variable, sin embargo, tomamos todas las distintas clases de activos. Y entonces, es lo que veíamos, en lugar de estar pensando en invertir en distintas regiones, en invertir en distintos pesos por países, o en pensar en los países, a quién le va a ir mejor este año, si a los países emergentes o a los países desarrollados. No nos preocupamos por eso y únicamente nos preocupamos por invertir de manera global en todos los activos del mundo. También, ¿qué es lo que pasa cuando tratamos de elegir sobre distintos sectores? O que es lo mismo que eso, por invertir en distintos países. Cuando invertimos en distintos sectores, tratamos de apostarle a conocer nosotros el momento en el que va a cambiar el ciclo de mercado. Pues, por ejemplo, comúnmente a distintos sectores tienden a tener una performance importante al mercado según el ciclo de mercado en el que nos encontremos. Entonces, por lo general, cuando el mercado se encuentra en recuperación, consumo básico y financieros, entre otros, son los sectores a los que mejor les va. En expansión, a industrial, tecnología y materiales. Cuando está en su auge, a energía, salud y consumo discrecional. Y como la etapa de recesión tiende a ser esta etapa cortita de transición, es justo cuando
debes de hacer esta transición hacia los sectores que les iría bien en la recuperación, ¿no? Pero, ¿qué es a lo que voy con esto? Tratar de apostar otra vez por cuál es el sector al que mejor le va a ir en este momento, al final del día nos va a hacer regresar a este punto en el que no vamos a estar ganando al mercado de manera consistente. Probablemente tengas 6 meses buenos, un año bueno, quizás 2 o 3, etcétera. Sin embargo, hacerlo de manera consistente es algo que es no imposible, pero 97% de probabilidad de que no lo vayas a lograr. Entonces, al invertir de manera global, es lo que platicaba, también vas a invertir en todos los sectores como lo veíamos en el gráfico anterior. Entonces, tampoco debes estarte preocupando sobre tratar de encontrar este momento perfecto del mercado en el que te vaya a dar el mejor rendimiento, ¿no? Entonces, aquí si tienen dudas, por favor, váyanmelas mandando y con muchísimo gusto las podemos ir revisando porque me interesaría mucho que pues no continuar avanzando sin conocer lo que están pensando. Entonces, qué es lo que hacemos ya una vez o sea, visualizando, seguir este método científico con el Global Market Portfolio? Pues estás invirtiendo en las empresas más grandes del mundo. O sea, entonces tú vas a estar invertido tanto en Microsoft como Apple, Amazon, Google, pero también vas a estar invertido en Nestlé, en Taiwan, Semiconductores, Tencent, Alibaba, ¿me entienden? O sea, estás invirtiendo en todas las empresas más grandes sin importar de cuál sea su sector, país, etcétera. También vas a estar invirtiendo en los bonos más seguros del mundo. No vas a estar únicamente invertido en renta fija de Estados Unidos o de México, sino vas a estar invertido en bonos de Estados Unidos, en bonos de Japón, en bonos de Francia, en bonos del Reino Unido, Alemania, etcétera. Al mismo tiempo, también vas a estar invirtiendo en distintas monedas. O sea, no vas a tener tu riesgo tipo de cambio de invertir todo tu dinero en el peso y que cuando llegue a fluctuar todo tu portafolio se ve afectado. Al invertir de manera global, vas a lograr esta diversificación de monedas que también van a estar mitigando tu riesgo de tipo de cambio. También vas a estar invirtiendo en los bienes inmuebles del mundo. O sea, no solamente vas a estar invirtiendo en las fibras de México, sino que también vas a estar invirtiendo en vivienda para adultos mayores, comercio, salud, multifamilies, oficinas, bodegas, etcétera. Entonces, ¿qué es a lo que voy? Son los distintos tipos de activos que te llevas al invertir de manera global con esta exposición a bienes raíces. Y por último, lo que platicaba, una de las ventajas más importantes es que también vas a tener acceso a invertir en materias primas. Últimamente este año hemos visto cómo se ha movido el precio del petróleo, de distintas commodities, en función de pues, la demanda, los problemas que ha habido de cadena de suministro, la producción que se ha llevado a cabo de estos y pues la demanda que se necesita, ¿no? Entonces, aquí podemos invertir también, al invertir de manera global, también vas a tener este beneficio de poder tener acceso a este movimiento en el precio y en los distintos rendimientos que tengan los recursos naturales, o sea, las materias primas o commodities. Entonces, ya llegando a la parte de cómo lo vamos a poner en práctica. Y esta es la más importante y aquí me voy a detener un buen rato porque es lo que les quería explicar sobre wealth management, que creo que hace mucho sentido que lo podamos entender muy bien y que podamos llegar a un tema en el que pues todos lo comprendamos y pueda resolver todas sus dudas. Entonces, así es un poco como se vería el funcionamiento de Wealth Management. Es una matriz similar a la que habíamos visto al principio sobre riesgo y el rendimiento esperado en esta ocasión. Y entonces, aquí partimos del portafolio óptimo. ¿Cuál es el portafolio óptimo? Lo que platicaba al principio.
O sea, tu portafolio óptimo, tu portafolio base va a ser lo que pesa hoy en día el mercado. Entonces, si hoy en día el mercado pesa 55% en bonos, 25% en acciones, 5% en commodities y 10% en bienes raíces, el portafolio óptimo es replicarlo de manera exacta. Entonces, con este nivel con este portafolio, tú vas a obtener un rendimiento moderado, positivo, pero tomando poco riesgo. Porque aquí, regresando a lo que platicamos en las sesiones anteriores, la clase de activos con menor riesgo que utilizamos es la renta fija, o sea, donde están los bonos, y este portafolio está compuesto mayoritariamente por bonos, por lo que el riesgo al que estarías entrando sería moderado, bajo. Y una vez que tienes estas distintas ponderaciones de riesgo y dentro de tus clases de activos, puedes decidir cómo, para tus distintos objetivos, como lo decíamos anteriormente, qué estrategia utilizar. Entonces, por ejemplo, si tú quieres utilizar una estrategia de riesgo moderado, para obtener un rendimiento óptimo, imagínate, esto podría ser para una estrategia únicamente para incrementar tu patrimonio, ¿no? O sea, que va a ser largo plazo, no lo quieres poner todo en riesgo, entonces lo puedes invertir en tu portafolio balanceado óptimo, que sería tal cual la réplica del Global Market Portfolio. Y ahora bien, si quieres tu fondo de emergencia, pues tu fondo de emergencia, entonces lo inviertes con menor riesgo, siguiendo la misma ponderación de activos. Es decir, si ahora vas a tener, en lugar del 60% en bonos, vas a pasar a tener el 80 o el 100% en bonos, pero ¿en qué bonos? En estos mismos bonos elegidos de manera global por el peso que tienen en el mercado. Pero para este nuevo cajón de ahorro, por así decirlo, en este nuevo portafolio que vas a invertir para tu fondo de emergencia, solamente vas a tener ahí no sé, tus 2 meses de sueldo ahorrados para cualquier cosa en esta estrategia con muy poco riesgo, pero que también está siguiendo este método de inversión científico que te invierte de manera global. Ahora, partiendo a si quieres tomar más riesgo, regresamos ahora, vamos al ejemplo de te quieres comprar un coche en 5 años. Entonces, probablemente en 5 años puedes irte a tomar mayor riesgo y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Abres un poco el espectro sobre tus inversiones en renta variable y dentro de las inversiones que vayas a tener en renta variable, también las vas a poder ponderar de la misma manera siguiendo el método científico, obteniendo esta exposición global, llegando a tener ahora aquí más o menos tu 60% en renta variable. Entonces aquí estás tomando más riesgo, pero ¿qué pasa cuando tienes más riesgo? También tu rendimiento esperado aumenta. Y por último, viendo un caso sobre un portafolio con un más agresivo, ¿no? Entonces, el portafolio más agresivo, qué es lo que busca? Tener completamente tu acceso a acciones globales. Y aquí voy a regresar de volada para poderlo volver a visualizar. Aquí, un portafolio 100% agresivo se vería más o menos de esta manera. Entonces, tú vas a invertir siguiendo esta ponderación únicamente en renta variable. Y entonces, ¿qué es lo que vas a hacer de esta manera? Pues obtener bastante más riesgo, pero vas a tener también bastantes mejores rendimientos esperados. Y ojo, o sea, no estoy diciendo bastante más riesgo como si esto fuera una estrategia de inversión de alto riesgo, para nada. O sea, dentro de todo, recuerden que estamos tomando mucho menos riesgo al invertir de esta manera que al invertir únicamente en tus 3 empresas favoritas de México o en tus empresa favorita de México, otra de Estados Unidos, otra de Europa. Al invertir de manera global, aunque lo estés haciendo 100% en renta variable, estás mitigando muchísimo el riesgo porque, como lo vimos anteriormente, estás invirtiendo en todas las regiones del mundo, estás invirtiendo en todas las empresas, en las empresas más grandes del mundo,
y de esta manera, ante cualquier adversidad, pues vas a estar mucho más cubierto que aquel inversionista que únicamente invirtió en 3 empresas y al final del día, si esa empresa tiene un pésimo rendimiento, algún escándalo, etcétera, tal, puede ver su portafolio mucho más afectado. Y entonces, toda esta explicación para ver cómo lo podemos poner en práctica. Nosotros dentro de GBM Wealth Management, que es una de las herramientas que tienen dentro de la plataforma, si ustedes son usuarios de trading, si ustedes son usuarios de Wealth Management o de Smart Cash, ahí mismo tienen la posibilidad de crear una de estas estrategias. Entonces, ¿cómo creamos su estrategia? Bueno, es muy sencillo. Lo primero que debes de hacer es crear una estrategia, pensar muy bien para qué es este objetivo, que es lo que veíamos al principio de esta presentación, para qué es el objetivo de esta estrategia en específico que buscas invertir, y vas a contestar un perfilador. Y entonces con este perfilador, nosotros vamos a conocer cuál es tanto tu perfil de riesgo a nivel personal como para esa estrategia. Entonces, después, conociendo tu perfil de riesgo personal y de la estrategia, vamos a poderte brindar una de estas estrategias. No son únicamente 4, estas son solamente 4 que puse en el ejemplo. La estrategia que creamos es una estrategia personalizada para cada caso que entra dentro de esta frontera eficiente y nosotros encontramos el punto más adecuado para que tú puedas alcanzar ese objetivo en el tiempo óptimo, ¿no? Y a través de crear esta estrategia, nosotros te decimos ya cuando terminas tu perfilador, ok, para tu estrategia de comprarte un coche, elegimos una estrategia moderada que va a estar invertida de tal y tal manera. Y entonces tú vas a visualizar esa estrategia, vas a ver en qué está invertida y entonces si te parece perfecto, es lo que estabas pensando, te gusta el riesgo que está tomando según el objetivo que estás buscando, excelente, creas esa estrategia, te va a proporcionar una clave interbancaria al sistema y con esa misma clave interbancaria vas a poder depositarle a esta estrategia y nosotros nos vamos a encargar de tener esa estrategia invertida justo como la viste en los porcentajes que te entregamos cuando creamos la estrategia y que siempre vaya a estar de esta manera. Y nosotros somos quienes vamos a estar haciendo el cálculo constantemente de ver cuánto es lo que está pesando ahorita el tamaño del mercado global para poderte invertir en las proporciones adecuadas y que tú puedas seguir el método científico únicamente habiendo creado una estrategia. A partir de eso, nosotros nos vamos a encargar de continuar haciendo que tú puedas alcanzar cada una de tus distintas metas. Puedes crear hasta 10 estrategias dentro de GBM Plus. Entonces, no les estoy diciendo para que creen 10, únicamente es por si necesitan y se ven en la necesidad de crear distintas para alcanzar distintos objetivos. Pueden, si únicamente necesitan 2 para su fondo de emergencias, maestría, casa, etcétera, está perfecto. Lo que voy es, cada una de estas la pueden hacer con distintos riesgos que les permitan entonces alcanzar estos objetivos. Otro punto muy importante, ustedes pueden abrir una cuenta en Wealth Management en minutos y completamente de manera digital. Les recuerdo, únicamente es necesario responder este perfilador. Entonces, pues bueno, básicamente esto es lo que les quería explicar sobre cómo funciona tanto el método científico, el Global Market Portfolio, cómo nosotros los podemos ayudar a utilizar esta estrategia de inversión a través de GBM Wealth Management. Y por favor, quise dejar 20 minutos para poder resolver todas las preguntas que puedan tener, idealmente sobre los temas que revisamos el día de hoy. Sin embargo, si tienen cualquier otra pregunta sobre GBM, finanzas, etcétera, encantado de respondérselas. Aquí me las van a estar pasando por chat, entonces se las voy a ir contestando poco a poco.
Por favor, igual les pido que sigan mandándolas y poco a poco espero podérselas contestar a todos. Entonces, la primera me dicen, ¿qué estrategia de inversión sería para poder ocupar el fondo de emergencia? Un fondo de emergencia, pues lo pueden utilizar ya sea dentro de Wealth Management, haciendo una estrategia específicamente para fondo de emergencia, y ahí mismo te va a dar la opción de una estrategia con muy poco riesgo, o también lo pueden invertir en Smart Cash, que es esta otra herramienta dentro de la plataforma que te da liquidez diaria. Entonces, si en el momento en el que, como platicábamos, el fondo de emergencia lo puedes usar, o bueno, más bien lo podrías necesitar usar el día de mañana, tienes la liquidez para utilizarlo y tienes un rendimiento sobre el dinero que tengas aquí, ¿no? Entonces, puede ser una muy buena herramienta para tu fondo de emergencia. También me comentan que su objetivo es la universidad de sus hijas. Y aquí te comentaré que pues lo primero que debes preguntarte es cuánto tiempo falta para que necesites utilizar este dinero, porque ¿a qué voy con esto? Si tus hijas tuvieran 17 y 16 años y están a solamente 2, 3 años de graduarse y necesitar ir a la universidad, pues no te recomendaría tomar una estrategia con mucho riesgo, porque si el día de mañana algo sucede, como por ejemplo hace un par de años que comenzó el tema de la pandemia de COVID y necesitas acceder a tus ahorros, en un mal momento del mercado estás muy invertida en activos con mucho riesgo, pues puedes tener entonces el problema de que el fondo de ahorro que habías hecho para pagar esta universidad sufra una pérdida muy grande. Mientras que si la estrategia de tus hijas, la edad de tus hijas es más bien 2 y 5 años, puedes tomar más riesgo dentro de la plataforma. Nosotros también, si ustedes indican que van a necesitar ese dinero dentro de 15 años, nosotros vamos poco a poco disminuyendo el riesgo de esta estrategia para que cuando estés a un poco tiempo de necesitar la estrategia, entonces nosotros ya estamos bajando este riesgo para que cuando ya lo vayas a necesitar, ya no lo estemos arriesgando, por así decirlo, en activos con mayor riesgo. Entonces, esto también es una muy buena característica de la herramienta que ustedes pueden utilizar para tomar en cuenta el distinto plazo que van a utilizar para sus estrategias. Me comentan si el método científico es recomendable para inversiones a corto, mediano plazo, 1 o 3 años. Y sí, claro que es recomendable. A lo que voy es, está comprobado que en el largo plazo o sea, que esté comprobado que en el largo plazo tiene tan buenos rendimientos, es también porque en el corto plazo los va obteniendo, ¿no? O sea, tú en el corto plazo vas a estar invertido justo como va el mercado. Entonces vas a tener el rendimiento que el mercado te está proveyendo con un mucho menor costo. Entonces, al bajar el costo, que es una de las, partes fundamentales del método científico, que de hecho estoy pensando que olvidé mencionar, es el costo. Es la variable más importante o de las más importantes que vas a tomar en cuenta dentro de tus inversiones. Pues al invertir, imagínate en un fondo activo que te puede costar un 3% de administración, pues lo que tiene que hacer es el mercado le tiene que ganar no solamente, perdón, el fondo le tiene que ganar no solamente al mercado, sino que le tiene que ganar por 3% más para poderte a ti entregar un rendimiento positivo. Sin embargo, siguiendo el método científico, vas a estar replicando el mercado y lo vas a estar haciendo a una fracción del costo. Entonces, hasta en el corto plazo, tú vas a tener mayor probabilidad de obtener mejores rendimientos. Por favor, síganme mandando preguntas. Me preguntan, ¿a qué se llama ganarle al mercado? Esta es muy buena pregunta.
y les platico. A lo que se refiere ganarle al mercado, es, imagínense lo que les platicaba, no estamos viendo todo el mundo. Y entonces, si ves todo el mundo en la ponderación, que de hecho lo voy a volver a poner para valga la redundancia, pero creo que es más fácil de verlo. Entonces, si vemos aquí el tamaño del mercado, esto sería el tamaño del mercado accionario global. Entonces, imagínense que aquí lo que estamos pensando es ganarle al mercado sería que Estados Unidos, o sea, vamos a tomar en cuenta el rendimiento de Estados Unidos y a ese rendimiento, imagínense que Estados Unidos terminó el año 10% arriba. Perfecto. Entonces, va a ser 10% arriba sobre el 24% de todo el tamaño del mercado. China, si China terminó 15% arriba, pero China solo pesa el 15% del mercado, pues entonces te va a ayudar ese 15%, pero en una proporción menor. Entonces, el rendimiento del mercado va a ser el rendimiento de cada uno de estos distintos países, de cada una de estas regiones, ponderado por su peso. Entonces, los que pesan más son los que más van a atribuir más peso van a tener dentro del rendimiento completo del mercado. Y cuando promediemos este retorno, vamos a ver que, no sé, si Estados Unidos subió 20%, China 10%, Alemania cayó, México subió 18%, etcétera. Y al final el promedio de todos estos rendimientos es de arriba del 10%. Eso quiere decir que tú ganarle al mercado, o sea, no va a ser, si tú tuviste 5% arriba, pues bueno, estuviste 5% arriba, pero el mercado, y eso es a lo que me refiero por todo el promedio de estos rendimientos, estuvo 10% arriba. Entonces, si tú hubieras invertido en el mercado, hubieras estado 5% arriba de tu rendimiento. Entonces, a esto es a lo que me refiero con ganarle al mercado y con lo complicado que termina siendo, porque no es únicamente salir positivo, ¿no? Sino, sino tener el rendimiento superior al del mercado, porque pues es al que podrías tener acceso si invirtieras de esta manera. Preguntan en qué instrumentos se debe invertir en el fondo de emergencia y serían justo en instrumentos con muy poco riesgo, instrumentos como bonos, activos de renta fija, pueden ser tanto fondos de inversión que inviertan en este tipo de instrumentos, ETFs, etcétera, o lo que les platicaba que es muy buena opción, que es la herramienta de Smart Cash, que además de todo te da liquidez diaria con un rendimiento, entonces pues es muy buena opción. Y me preguntan que si tu capacidad de inversión es limitada, ¿cómo hacer para estar diversificado globalmente? Pues justo como les decía, dentro de la estrategia de Wealth Management no pedimos un mínimo exorbitante de 10,000 pesos, 15,000 pesos, etcétera, para poder abrir una estrategia. Solamente con que puedes abrir esta estrategia con 500 pesos, ya creas tu estrategia y después la terminas fondeando y ya vas a poder acceder a estas estrategias que siguen el método científico. Y preguntan sobre las comisiones. Nosotros no cobramos una comisión para las estrategias de Wealth Management, sino que para seguir la estrategia en la que hayas quedado, te invertimos en distintos fondos que van de acuerdo con el objetivo que quieres conseguir y tú únicamente tienes que pagar la cuota de administración de este fondo en proporción de los activos que están invertidos en él. Si tienes una cuenta en Wealth Management, ¿cuánto tiempo se tarda en poder hacer el retiro de esta inversión? Pues aquí como estás invertido, depende mucho de las estrategias, es lo que les decía que según la estrategia en la que estás invertida, puedes estar invertido en distintos fondos. Pues nosotros lo que estamos haciendo atrás de esto es elegir, no sé, si es una estrategia con mucho riesgo, pues entonces vas a estar invertido en muchos fondos de renta variable. Si es una estrategia de muy poco riesgo, igual vas a estar invertido en más fondos de renta fija o en una combinación. Y aquí sí, como dependemos de la liquidez de los fondos, debes de esperar
aproximadamente una semana para poder tener la liquidez de tu portafolio. Preguntan sobre por qué en la opción de Wealth Management al perfilarte te da los resultados a 10 años. Es únicamente ese plazo, se puede dejar más tiempo a largo plazo, tal vez 20 años. Claro que sí, únicamente te da los resultados a 10 años como manera informativa. Sin embargo, lo mejor que puedes hacer es mantener tu inversión por todavía un mayor plazo, es decir, 15, 20, 30 años, etcétera. Sin ningún problema puedes invertir de esta manera dentro de las estrategias de wealth management. Y preguntan, una vez concluida la meta por la que se abrió la estrategia, ¿se puede cerrar? También, sin ningún problema, puedes cerrar o eliminar una estrategia. Sin embargo, también te recomendaría más bien modificarla. Es decir, si tú tenías una estrategia para un viaje que querías hacer dentro de un año y ahora vas a querer llegó el año, hiciste tu viaje, quieres volver a utilizar esa estrategia, puedes regresar a esa estrategia, volver a invertir para tu siguiente proyecto que te haya gustado con ese mismo perfil de riesgo, o llegar a modificarla y poner otro objetivo, ¿no? Y no, pueden disponer del dinero siempre. Lo que les decía, la liquidez va a depender un poco de los fondos en los que está invertida tu estrategia. En promedio más o menos una semana. Y si tu estrategia era para comprarte una casa dentro de 10 años y tú por algo necesitas acceder a ese dinero en 2, sin ningún problema puedes hacer ese retiro y utilizar ese dinero. O sea, no está resguardado o configurado de tal manera para que no puedas obtener tu dinero si lo quieres hacer antes de tiempo. Me preguntan si soy estudiante universitario, ¿cuál estrategia sería la más recomendable para tener mis ahorros y generar ganancias con ellos sin tener una fecha fija para necesarios? Pues aquí justo platicabas antes sobre el portafolio óptimo, que es el que veíamos como el portafolio base, como el Global Market Portfolio, que invierte tal cual replicando todo el mercado global de distintas clases de activos. Una estrategia de esta manera, o si eres universitario y planeas no utilizar este dinero dentro de más tiempo, puedes igual y tomar un poco más de riesgo. Eso va a depender mucho de tu perfil de riesgo. Te recomiendo que crees una estrategia dentro de Wealth Management, respondas el perfilador con el que vas a conocer mucho mejor cuál es tu perfil de riesgo, con qué estrategia te sentirías más cómoda, y si te parece correcto, se va a crear esta misma estrategia en la que vas a poder incrementar tu patrimonio. Ponen si los fondos de GBM también siguen el método científico. De hecho, los fondos activos de GBM estamos buscando muchos de estos tienen distintas estrategias, entonces no te podría decir cuáles sí, cuáles no. Hay algunos de ellos los cuales los toman, hay unos de ellos que tienen una estrategia activa, que tienen un equipo de inversiones especializado que busca obtener rendimientos superiores al del mercado que están buscando replicar. Y por lo pronto no he tenido más preguntas. Por favor, mándenme todas las que vayan teniendo y con muchísimo gusto se las vamos respondiendo, ya sea de Wealth Management, GBM, etcétera. Con muchísimo gusto lo podemos ver. Pregunta Nola, ¿conviene más Wealth Management o invertir directamente en los mismos ETFs que la aplicación sugiere, pero directamente desde trading, hablando de comisiones? Pues mira, al final del día lo que estás obteniendo con Wealth Management no es solamente la inversión en los ETFs que te va a dar, pues como el mercado es cambiante,
tú no quieres estar siempre, o sea, y si inviertes de manera estática y tú no te llevas a cabo la tarea de estar considerando los movimientos del mismo, pues vas a poder quedarte al final del día con un portafolio que no está balanceado de la manera más apropiada y también que no está considerando el tiempo que está pasando para que tú puedas alcanzar tu estrategia. Entonces, Wealth Management lo podrían ver como esta especie de asesor financiero digital que los va a ayudar a conseguir estas mismas metas y que se va a encargar de estar haciendo toda la reconfiguración necesaria del lado financiero en las inversiones de su portafolio para asegurarse que todos los meses esté invertida según su perfil y el objetivo que están buscando seguir, alcanzar más bien. Sí, me preguntan, creo que no me quedó muy claro el método científico, ¿puedes dar una explicación general? Claro que sí. Lo que buscamos hacer con el método científico es, a través de la evidencia empírica, encontrar la manera más eficiente para invertir. Y entonces, una vez llevando a cabo este método científico en búsqueda de la estrategia más eficiente, encontramos que la estrategia más eficiente para obtener los mejores resultados para distintos portafolios de inversión o estrategias con las que tú puedas alcanzar tus objetivos es utilizando el Global Market Portfolio, o sea, estas inversiones de manera global que estamos ponderando según el tamaño de mercado con o sea, tomando en cuenta todas las clases de activos. Avísenme si no les pareció muy claro y lo podemos volver a ver. Preguntan si tienes una estrategia de wealth management, cada cuánto se rebalancea. Este rebalanceo se lleva a cabo ya sea con los mismos movimientos del mercado. Nosotros estamos llevando a cabo este cálculo para poder definir en dónde tenemos que invertir y también si llegara a haber algún movimiento muy agresivo del mercado, también nosotros llevamos a cabo de esta manera extraordinaria un rebalanceo. Preguntan, cuando te perfilas en Wealth Management y te solicita el total de tu patrimonio, ¿influye en el monto que pongas? Sí influye, porque al final del día, que es un tema muy importante para decir, nosotros toda esta información no la guardamos, no la revisamos, no la compartimos, es completamente privada. Únicamente para lo que la utilizamos es para saber cuánto tiempo con este patrimonio vas a tardar para poder alcanzar tu objetivo. No es para nada más, sino para tener y poderte brindar una experiencia lo más personalizada posible. Ponen los rendimientos a través de la estrategia toma en cuenta inflación en los plazos teóricos. No toma en cuenta inflación. Es únicamente, pues también como son ilustrativos y teóricos, pues están tomando en cuenta el distinto periodo y el riesgo y a la inflación ser cambiante no los podemos estar tomando dentro de la misma consideración. Pues bueno, ya estamos por terminar. Únicamente les quería volver a agradecer por su tiempo, por haberse unido a esta plática. Si es que quedaron más dudas, por favor síganlas mandando. Nosotros luego intentaremos contestar las preguntas más recurrentes dentro de la misma publicación donde subiremos la repetición de esta plática. Y también únicamente les vuelvo a avisar que por favor entren a la página de GBM. Dentro de GBM Academy estamos constantemente publicando artículos informativos, ebooks, cursos, etcétera, que creo que pueden ser muy, muy útiles para ustedes. Al final del día, si tienen alguna otra pregunta que no les contesté, pueden buscarme de manera personal. Con mucho gusto se los puedo contestar.
ya sea vía Twitter, correo, etcétera, como ustedes prefieran. Y otra vez, nada más que agradecerles. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en la siguiente.